Saludos a todos, amados. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos, desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Es para mí de muchísimo gozo hoy estar con cada uno de ustedes. Sobre todo, me siento muy honrado por el privilegio que el Señor me da a la hora de compartir su palabra. Sí, la palabra divina nos lleva a un recorrido celestial, a un recorrido glorioso. Nos lleva a entender cuál es el propósito de nuestra existencia. Nos lleva a conocer cuál es nuestra posición y cuál es nuestra verdadera identidad. Sobre todo, nuestro Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es muy importante conocer la verdad, porque la verdad o su palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento. El conocer la verdad nos hace heredar, nos hace recibir todo aquello que el Señor preparó para sus hijos. Hoy quiero hablarles sobre cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la parte número 2 de este tema tan maravilloso, cielos nuevos y tierra nueva. Quiero agradecer a todas las personas que en una oportunidad u otra han colaborado con el ministerio del Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos. Gracias a ellas, hoy podemos hacer este tipo de transmisiones de tal manera que podamos alcanzar a muchos. Cielos nuevos y tierra nueva. Para comenzar con este maravilloso tema, quiero tocar un pasaje que se encuentra en Isaías 65, verso 18. Dice el Señor así: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor creó los cielos, creó la tierra, y la palabra dice que el Señor le dio la tierra por heredad a los hombres. Así es que entendemos que el Señor hizo la tierra con la intención de que fuera habitada. ¿Fue la tierra acaso hecha con la intención de ser quemada, destruida completamente? Bueno, eso es lo que queremos hoy mirar. Pero hemos comenzado diciendo este verso: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. El Señor traería a Jerusalén alegría. El Señor traería a Jerusalén gozo. ¿Y cómo iba a traer el Señor alegría a Jerusalén? Bueno, el verso 17 nos dice cómo el Señor planeaba cumplir esa palabra y traer alegría a su pueblo. Para lograrlo, dice el verso 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. O sea, el Señor traería alegría a su pueblo. ¿De qué manera? Creando nuevos cielos y nueva tierra. Esto es maravilloso, porque el Señor habría de crear un sistema. El Señor habría de crear un mundo nuevo, donde habría gozo, donde habría paz. Ahora, es muy importante entender a qué se refiere el Señor cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque tanto se habla de que el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, como también se habla de que el Señor destruye los cielos y destruye la tierra y las estrellas se caen. Todo esto es parte del lenguaje hebreo que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Recordando siempre que el Nuevo Testamento, aquellos que hablaron, como Jesús, como Pedro, como Pablo, todos ellos tienen una base que descansa en el antiguo pacto, en la profecía dicha por los hombres de Dios en aquellos tiempos. Entonces es común que este lenguaje que nosotros leemos en el Nuevo Testamento venga del antiguo pacto. Así es que bueno, comenzamos con cielos nuevos y tierra nueva. Y cómo el Señor había planificado traer gozo a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Sí? Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Si el Señor no dice ustedes se van a gozar y se van a alegrar en las cosas que yo voy a crear, sino que dice las cosas que ya yo he creado. En las cosas que ya yo he creado, ustedes se gozarán y se alegrarán por un tiempo, porque ya estoy a punto de destruirlas. No, dice
mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y el cumplimiento de esta palabra lo dice entonces en el verso 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esto es maravilloso. Y como les decía, el crear o el destruir los cielos, la tierra y las estrellas es un lenguaje típico de la cultura hebrea. Leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, verso 1. Dice, profecía sobre Babilonia. Esta es una profecía cumplida sobre Babilonia, ¿verdad? Babilonia es aquel pueblo, aquella nación que comenzó en Nimrod, que comenzó con la torre de Babel, que luego vino y llevó cautivo a Israel, lo llevó esclavo, y entonces Dios dice, yo voy a castigar a Babilonia. Y cuando Dios iba a castigar a Babilonia, les dice en el verso 10, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Ahora, puede usted notar, amados, cómo cuando el Señor va a hacer juicio y va a castigar, utiliza un lenguaje en el cual dice que los cielos y sus luceros o las estrellas no van a dar su luz, y el sol se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor. Es lo que leemos en el Nuevo Testamento cuando hablamos de que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y las estrellas se van a caer. Es lenguaje hebreo que pertenece a los judíos, a los israelitas. Cuando el Señor habló sobre castigar a Babilonia, las estrellas, por supuesto, no se cayeron de una manera literal, ¿verdad? Ni tampoco se oscureció el sol y la luna y todo se apagó y todo quedó destruido, sino que es un lenguaje simbólico. Esto es un lenguaje que simboliza, es un tipo, es una forma de decir cuán grande era la ira y el juicio o la devastación de Dios hacia aquella nación y cómo sus autoridades religiosas, espirituales y políticas y todo el pueblo habría de ser castigado. Los cielos y la tierra habrían de ser castigados. En este caso aquí, por supuesto, está hablando de Babilonia. Y seguimos en el verso 13, refiriéndose en cuanto a Babilonia y una profecía que se cumplió, y dice, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Científicamente hablamos, sabemos que eso no es posible. Si la tierra se moviera de su lugar, todo sencillamente se destruiría, todo colapsaría, porque no es posible que la tierra se mueva. Imagínense entonces, si Dios viene y sacude los cielos, sacude los planetas, sacude todo, y luego la tierra también se mueve y se sacude, pues no queda nada. Entonces, es muy importante determinar, cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, determinar que en el lenguaje hebreo Dios destruye los cielos, destruye la tierra una y otra vez, refiriéndose al juicio que él traía sobre las naciones en particular, y en este caso estamos hablando de Babilonia. Ahora vamos a hablar de Edom. En Isaías 34, Edom, de los edomitas, aquellos que descienden de Esaú, ¿verdad? Que era el hermano mayor de Jacob. Recuerda que a Jacob se le dio la primogenitura que le pertenecía a Esaú porque Esaú la vendió y todo esto. Bueno, Edom vino a ser un enemigo muy grande de Israel. Y entonces Dios aquí determina que va a castigar a Edom. Isaías capítulo 34 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. ¿Sí? Recordamos precisamente la forma en que el apóstol Pedro habla, y lo vamos a ver más adelante, de que los cielos se disolverían y que los elementos se quemarían y que todo se enrollaría como un pergamino, ¿verdad? Esta es entonces el lenguaje profético, y aquellos que hablan en el nuevo pacto precisamente se fundamentan en este tipo de lenguaje porque para los hebreos era un lenguaje común, era un lenguaje entendible, era un lenguaje que ellos sabían a lo que se refería porque ya había sucedido una y otra vez. Entonces no era nada nuevo, no era un misterio. Lo que el Señor quería era entender cuándo se refería a esto de disolver el ejército de los cielos.
Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro o como un pergamino, ¿verdad? Imagínense, amados, la forma en que el Señor habría de castigar a los edomitas o a los descendientes de Saúl. Los cielos se iban a disolver y se iban a enrollar los cielos como un libro. Entonces, esto el Señor lo hizo, pero por supuesto no significó que el cielo se cayera y que la tierra desapareciera, sino que era un lenguaje hablando de la justicia o del juicio que venía de parte de Dios hacia esa nación. De igual manera se utiliza en el Nuevo Testamento y es muy importante tener esto claro para poder entender las Escrituras. En el verso 4, ahí mismo en Isaías 34 dice, y caerá todo su ejército. ¿Cuál ejército? El ejército de los cielos, ¿sí? Porque todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Y sigue diciendo entonces, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, ¿sí? No sé si usted ha leído por ahí en Apocalipsis cuando dice que como la higuera y todo esto, las estrellas se van a caer. Bueno, es el lenguaje judío. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Bendito sea el Señor. Qué hermoso entonces es esto. El Señor había prometido traer a Jerusalén alegría y gozo. Y el Señor le había dicho, y te gozaréis para siempre en las cosas que yo he creado. O sea, no las iba a destruir, sino que iba a cambiar un sistema. Y en esta forma de cambio, el Señor dice, porque yo les voy a traer unos cielos nuevos y una tierra nueva. O sea, iba a destruir aquellos cielos y aquella tierra que había de maldad, de injusticia, para traer unos cielos de gozo y de paz. Esta es la profecía. Esto es lo que dice el profeta cuando habla a Israel. Hermoso, sí, porque Isaías sigue hablando, sigue enseñando sobre algo muy lindo. Por ejemplo, en el verso 20, en este mismo capítulo que he mencionado sobre cielos nuevos y tierra nueva, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, lo que quiere decir realmente ahí la profecía es que la vida será extendida, que la vida no será una vida corta, que un niño va a vivir mucho tiempo y que un anciano o una persona adulta va a vivir muchísimo más. Aquí está hablando, si se puede decir, de aquello que nosotros hemos entendido como el milenio, donde la gente vive muchísimo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la aplicación real de este pasaje tiene que ir en dos direcciones. Una, Dios da la profecía. Dios dice, voy a traer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿qué pasó con esta generación? Bueno, esta generación le sucedió algo, que ellos vinieron a conocer esta realidad, pero no en este espacio de tiempo. Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo, sigue creando, sigue haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver si me comprende. Quiero hablar de lo que es vertical o eterno y lo que es horizontal o temporal. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de una Jerusalén que está en esclavitud en Gálatas 4:25. Estaba refiriéndose a aquella Jerusalén actual, le llama él. Esto lo escribe alrededor del año 60 y dice la Jerusalén actual, y se está refiriendo material y humanamente hablando en el tiempo a esta Jerusalén que él estaba ahí mirando. Sin embargo, también el apóstol Pablo habla de una Jerusalén de arriba. Entonces, aquí estamos hablando de algo en el tiempo y algo en la eternidad. El Señor prometió, el Señor habló de un cumplimiento hacia la nación israelí. Es por eso que debemos de entender primero que el Señor cumple. Todos aquellos que partían iban a encontrarse con una gloria diferente, con unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque cuando partimos de este espacio de tiempo nos vamos a encontrar precisamente con cielos nuevos y tierra nueva también. Recordemos que cielos nuevos y tierra nueva en la Biblia habla de procesos, habla de ciclos, habla de cumplimientos, y cuando partimos de este cuerpo se cierra un ciclo y se abre uno nuevamente. Bendito sea el Señor.
Ok, hay una Jerusalén de abajo y hay una Jerusalén de arriba. Hay cielos nuevos y hay tierra nueva. Lo primero que queremos determinar acá es que en el lenguaje judío, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva nos está hablando de una creación espiritual. Y cuando habla de la destrucción de los cielos, de la tierra y de que las estrellas se caen, está hablando de la destrucción de un sistema o de un gobierno existente en aquel momento. Así fue, por ejemplo, como a través de un diluvio vinieron ¿qué? Vinieron cielos nuevos y tierra nueva. Aquella forma de gobierno que había terminado y comenzó una nueva. Cuando Adán y Eva salen del huerto, comienzan cielos nuevos y tierra nueva, porque había pasado aquella forma donde ellos estaban en presencia de Dios en todo momento y se comunicaban con Él a cada momento y entraban a una forma diferente, a un ciclo diferente. Listo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esto es lo que precisamente les estoy hablando. La profecía que se cumple verticalmente, o sea, eternamente hablando, direccionalmente hablando, cuando partimos del cuerpo nos encontramos con una Jerusalén nueva o con cielos nuevos y tierra nueva, sí. Pero en el tiempo, horizontalmente hablando, Israel iba a encontrarse con la destrucción de sus cielos y la destrucción de su tierra, y los elementos arderían y se quemarían. Y vendrían nuevos cielos y nueva tierra. Para nosotros comprender la palabra, y en este sentido digo, en el tiempo o a través del tiempo, es muy importante que pongamos atención a esta gloriosa verdad. Aquí estamos hablando entonces prácticamente de varias cosas, ¿no? Uno podría decir mundos paralelos, porque el creyente parte de esta existencia, de esta realidad, y entra a una existencia eterna, en donde las cosas que hoy vivimos van a una continuación, a un ciclo, donde vamos a evolucionar o ser transformados a una nueva gloria. Esto estoy hablando de los creyentes. Por supuesto que el que no es creyente, pues también tendrá su recompensa o tendrá su retribución. Recordemos que aquí Jerusalén, temporalmente hablando, fue retribuida o fue recompensada, y fue recompensada en varios sentidos, ¿no? Por un lado, fue recompensada o fue retribuida en justicia su idolatría, la forma en que ellos no quisieron conocer a Dios. Esa forma tuvo un pago, ¿sí? Tuvo un pago, no fue un pago injusto, fue un pago justo, porque el Señor así lo quiso hacer en su justicia. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces acá, a ver cómo desarrollamos este tema un poquito más rápido. Hebreos capítulo 12, verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ponga atención a esta parte porque es muy importante. Y aquí sigo hablando de dos realidades. Sigo hablando de la realidad temporal y la realidad eterna. Hebreos se escribe alrededor del año 65. Y el escritor a los hebreos le dice a los hebreos que ellos se habían acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ellos no estaban en el monte de Sión porque solamente estaban acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, no a la que estaba en esclavitud, sino a la espiritual y eterna, la celestial, a la de arriba. Ellos habían sido acercados a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué quiere decir que habían sido acercados? Bueno, quiere decir que para Israel el año 70 era un año de cumplimiento, era un año de justicia, era un año de retribución, era un año donde el Señor vendría para dejar las cuentas claras con la nación de Israel. Esto es todo lo que Jesús habla en Mateo 24, cuando les dice, de cierto les digo que esta generación no pasará antes de que todo esto se cumpla, ¿verdad? Y comienza a hablarles de todo lo que iba a suceder y cómo el templo sería destruido y cómo la gente iba a sufrir y cómo la gente tenían que huir a los montes y todo esto, ¿verdad?
Entonces, el año 70 venía a ser un año muy importante para ellos. Y el escritor a los hebreos, sabiendo esto, dice, ustedes están cerca, sigan creyendo, sigan confiando, porque en ese año sería un año de cumplimiento. Recordemos que para el pueblo judío, todo lo que eran fiestas, días de reposo, todo lo que tenía que ver con sus fiestas, eran ciclos de 7 días, 7 semanas, 7 semanas de 7, ¿verdad? El año 50, o sea, 7 por 7, 49, ahí tenían que parar y celebrar, y todo tenía que ver con cumplimientos en ciclos de años. Por ejemplo, Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años y luego el Señor le liberó. Así es como se cumple todo esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nace y es bautizado a la edad de 30 años, y luego él dice y da una profecía que se cumpliría 30 más 40, se cumpliría 40 años después, y tenía que ver con la destrucción total de Jerusalén. Ahora, aquí en la escritura de los hebreos, vuelvo a decir, les dice a ellos, ustedes se han acercado, porque él sabía la inminencia, o sea, qué tan pronto se iba a cumplir la palabra dicha por Jesús y la palabra profética. En el verso 23 dice que se habían acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué hermoso y qué maravilloso. Ellos habían sido acercados. Bendito sea el Rey. Hoy nosotros por la fe podemos tanto decir que hemos sido acercados como decir que ya formamos parte de esta congregación. Posicionalmente ya no estamos esperando nada, por supuesto, solamente partir de este cuerpo, pero en esta vida y en este momento hoy podemos decir que ya el templo fue rasgado, el velo del templo fue rasgado en dos y hemos podido entrar al cumplimiento de todas las cosas. Ya no estamos solamente acercados ni estamos esperando, porque ya la palabra profética fue cumplida. Mire qué hermoso es el Apocalipsis, por ejemplo. Se dice que Isaías 2, 3, Daniel, Mateo 24, Lucas, todo esto tiene que ver con el Apocalipsis. Daniel dice que es como la primera parte del Apocalipsis, porque el Apocalipsis viene a cerrar aquello que le fue dado a Daniel. A Daniel se le dijo, no selles las palabras de esta, más bien se le dijo, sella las palabras de esta profecía, pero a Juan se le dijo al revés, se le dijo, no las selles. O sea que, como Daniel tenía que esperar 70 semanas de años, entonces se le dijo, cierra o sella las palabras. Pero a Juan se le dice, no lo hagas, porque el cumplimiento está cercano. Recordemos entonces esta palabra. Los hebreos se les había dicho, sino que habéis sido acercado, os habéis acercado al monte de Sión. Ellos estaban cerca porque ellos estaban esperando un cumplimiento. Ellos estaban esperando, como dijo Jesús en Mateo 24 y como dice el Apocalipsis, que la sangre de los santos y de los profetas fuera vengada. En tanto eso no sucediera, todavía no había acceso a la casa o al tabernáculo de Dios, porque dice el Apocalipsis que la casa se llenó de humo y nadie podía entrar. Las almas clamaban por justicia y se les dijo, esperen un poco de tiempo porque estamos todos cerca de un cumplimiento maravilloso que iba a suceder próximamente. ¿Por qué hablamos esto? Bueno, porque esto conlleva a muchas otras cosas importantes que nosotros debemos de entender para poder ubicarnos en el tiempo, posicionalmente en lo que estaba ocurriendo a los creyentes de aquel momento. Ahora, en este acercamiento, porque todo estaba pronto a suceder, en el Apocalipsis, en el verso 1, capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, las cosas que deben, ¿sí? En inglés deben es must, y significa que eso tiene que suceder, que eso tiene que venir a un cumplimiento. Y en el Apocalipsis entonces se le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Los hebreos se habían acercado a la ciudad de Dios, pero ellos estaban a la espera de que hubiera un cumplimiento, de que la sangre de los profetas, de los santos,
que la sangre del Hijo de Dios, del Cordero, fuese vengada, porque así había sido profetizado. 40 años llevó Moisés por el desierto al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y 40 años después del bautismo de Jesús habían sido determinados para que entonces el pueblo del Señor pudiera accesar libremente al trono de la gracia sin que hubiese ningún velo de por medio. Esta es la forma de los ciclos que se cumplen de acuerdo a lo determinado para el pueblo de Israel. Y entonces aquí a Juan se le dice la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el verso 3 dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, para nosotros poder comprender el Apocalipsis, tenemos que leer primero el letrero que hay en la puerta de entrada. En la puerta de entrada dice que esta es una revelación que le fue dada a su siervo para que éste dé a conocer las cosas que habrían de suceder pronto. ¿Sí? Es como que usted venga y abra un libro y en el libro ve ahí el título. En el Apocalipsis dice el título, estas son las cosas que deben de suceder pronto. Y el verso 3 dice, porque el tiempo está cerca. Es muy importante entender esto, porque de otra manera no nos vamos a ubicar en esto y podemos confundirnos. Seguimos leyendo, por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 2, versos 5 y 16, el Señor dice, vendré pronto. Y en el 3:11 dice, vendré pronto a ti. Así es que todo el Nuevo Testamento es de una prontitud. Jesús profetizó de una tribulación que vendría pronto y que llegó en el año 70 al pueblo de Israel. Pedro, Pablo y todos los discípulos entendían que el juicio o venida del Señor estaba por suceder. Jesús había dicho, de cierto ustedes no terminarán de recorrer las aldeas antes de que el Hijo del Hombre venga. Y también dijo, algunos de ustedes todavía no habrán gustado la muerte antes de que el Hijo venga con poder. Entonces, es muy importante entender que aquí hay un cumplimiento espiritual. Hay un cumplimiento. O sea, el antiguo pacto hablaba de que el Señor cabalgaba en las nubes y todo esto tiene que ver con un lenguaje hebreo. Porque esa venida hay que interpretarla de acuerdo a la forma en que ellos la conocían. No precisamente quería decir literalmente que iba a venir a destruir y que todo se iba a terminar, sino que por el contrario, esa venida tenía que ver con una manifestación o lo que se llama parousia o presencia del Señor aquí con sus hijos, con su pueblo, con su reino. O sea, estamos hablando de que el Señor dice, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está aquí, pero el reino de los cielos no se quedó sin rey. No, el Señor reina hoy. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió su palabra. De eso se trata todo el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Las cosas que van a suceder pronto. Es por esto que Pablo dice a los tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros, dice, nosotros. Dos cosas es importante que usted tome en cuenta aquí. Que el apóstol Pablo no está diciendo, como él dice en otras ocasiones, les digo esto o les aconsejo hacer esto porque os doy mi consejo en esto. Sí, por ejemplo, cuando él habla de las ofrendas, dice yo les doy mi consejo en esto porque esto os conviene. Él está hablando ahí como una persona que aconseja, pero aquí en Tesalonicenses dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, es el Señor hablando que dice esto. ¿Y qué dice? En el verso 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, el apóstol Pablo sabía que él se encontraría con el Señor muy próximamente. En esa generación y en ese tiempo, él se encontraría con el Señor. ¿Dónde? En las nubes de poder, en la gloria. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué glorioso, ¿verdad? Esto es un tema muy, pero muy lindo. Cada día, amados, parten de este planeta Tierra alrededor de 150,000 almas que se encuentran con el Señor en las nubes, en el aire.
Eso se llama un rapto, ¿sí? Eso se llama un arrebatamiento. Eso se llama un traslado, porque es un traslado de este cuerpo a un cuerpo de gloria nuevo. Eso se llama una resurrección, ¿sí? Se llama una transformación. Todo esto sucede cada día. Pero no esperemos que Dios va a venir y va a quemar, ¿sí? Que va a prender en fuego esta tierra y que va a destruir la tercera parte de los seres humanos y que las aguas y que las pestes y todo eso, porque ese fue un lenguaje que se utilizó y que se llevó al cumplimiento en el año 70. La tierra, los cielos y la tierra, y es lo que vamos a mirar ahorita próximamente para entender un poco más este lenguaje hebreo. Nosotros, los que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Y esto lo dijo en palabra del Señor. Lo estaba hablando proféticamente, en revelación divina, que él se encontraría en esta venida del Señor. Él se encontraría con el Señor en el aire, en las nubes. Y eso sucedió ayer, y eso sucedió hoy para muchas personas, sucederá mañana, y nos sucederá a cada uno de nosotros. Sin embargo, este es un cumplimiento que espiritualmente ya se llevó a cabo, pero en el tiempo esto también sucederá. Por eso es que les he estado hablando sobre lo que es la profecía o la palabra, que tiene un cumplimiento horizontal en el tiempo y una palabra vertical en lo eterno. En lo eterno, posicionalmente hablando y por fe, en el lenguaje de Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran, ahí nosotros ya estamos completos y ya estamos trasladados al reino de su Hijo amado. No esperamos nada. Esto en lo posicional y eterno. Pero horizontalmente o en el tiempo llegará un momento donde saldremos de este cuerpo y nos encontraremos con una gloria mayor. O sea que así como había una Jerusalén en esclavitud, también había y hay una Jerusalén eterna en el cielo. Entonces, aquí estamos hablando sencillamente de qué, de que lo que vemos aquí es una copia de lo eterno. Porque Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? Vea usted lo que usted está viendo hoy y va a ver lo que no se ve, porque esto que vemos hoy viene de lo que no se veía. Por eso dice en Génesis que el Señor plantó un huerto y también plantó al hombre que había creado. Ahí lo que habla de la materialización. Y cuando salimos de este espacio de tiempo, de esta materialización, vamos a encontrar con una gloria mayor. Vea la urgencia que tenían los apóstoles. Por ejemplo, aquí Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y dice, el Señor viene. El Señor viene. Porque él sabía que el Señor estaba a las puertas. Porque en Hebreos dice, ustedes se han acercado a la ciudad de Dios. Todavía no están ahí, pero ya están muy cerca, a las puertas del cumplimiento, a las puertas de la liberación. En el año, después de 70 años, Israel sería liberada de Babilonia. De esta misma manera también la Israel espiritual se le abrirían las puertas de gloria en este año. Sí, lo que estoy hablando aquí, amados, a ver si me comprenden. Jesús dijo, consumado es. Para nosotros hubo una consumación y una separación de edades y siglos en Jesús. Para el creyente, en Jesús hubo una consumación. Pero para los no creyentes, el sistema siguió corriendo. Siguieron ofreciendo sacrificios de animales. Siguieron bajo un sistema religioso. Y Dios había dicho, yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ese sistema fue completamente destruido, como lo había profetizado el Antiguo Testamento y como lo dijo Jesús en el año 70. Históricamente eso está registrado. La destrucción de Jerusalén. Entonces Pablo dice, el Señor viene. Y Apocalipsis 22:7 dice, aquí vengo pronto. Todo lenguaje del Nuevo Testamento es vengo pronto, ya viene, está a las puertas, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Y el Apocalipsis comienza
y termina hablando de la prontitud del cumplimiento profético. Por eso, si la persona no comprende lo que está colgado a la entrada de la puerta, pues una vez que entra en la casa se va a confundir porque no va a entender el mensaje. Hay que entender el principio. ¿Y el principio qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1, 1:3, 2:5, 16 y 3:11. Vendré pronto a ti, vendré pronto a ti. Lo dice en 3 ocasiones en esos versos. Y luego va cerrando en el 22:7. Aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar, respetar, cumplir, conocer, entender, recibir las palabras de la profecía del libro del Apocalipsis y no quitarle ni ponerle, es entender que el Señor había dicho, he aquí vengo pronto. Si no creemos eso, si no entendemos eso, entonces no estamos guardando, no estamos entendiendo, no estamos atesorando, no estamos, o más bien estaríamos agregándole, poniéndole o quitándole a la palabra profética, porque Él lo dijo de principio al fin, es pronto, esto está por cumplirse ya. Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No las selles. A Daniel le dijo, séllalas hasta el tiempo del fin, pero a Juan le dijo, no las selles. Sí, es como que usted pusiera una carta, ¿verdad?, en un sobre y ni siquiera la selle, sino que lo deje así abiertito porque ya hay que sacarla. Entonces, es lo que le dijo, lo que se le dijo a Juan, no la selles, esto ya está ejecutándose, el cumplimiento está cerca, y estaba tan cerca que el verso siguiente, el verso 11 dice, de tal manera que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, he aquí yo vengo pronto. O sea, como la palabra estaba por cumplirse, el Señor dice, ya no hay tiempo. Al momento de esta profecía, las cosas se están ejecutando. El que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío, porque yo estoy a la puerta, yo vengo pronto, ya esto se está cumpliendo. Por eso en el verso anterior le dice, no lo selles, porque ya yo vengo. Y luego dice, cada quien esté como esté, porque ya el cumplimiento se está dando. Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí en este momento Juan no estaba viendo lo que estaba viendo el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos estaba viendo que el pueblo estaba acercado a la ciudad de Dios, a la compañía de millares de ángeles. Dice, os habéis acercado a la ciudad de Dios. Estaba muy cerca, pero aquí Juan en este momento ya no los mira cerca, sino que mira los cielos nuevos y la tierra nueva descendiendo o siendo manifestados como Dios lo había prometido. Él había prometido que cielos nuevos y tierra nueva. Entonces dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora estamos hablando aquí de cielos y tierra literales, no. Por eso comenzamos este tema explicando cómo Dios destruyó muchas veces los cielos, la tierra, las estrellas, cómo el cielo se enrollaba como un libro, un pergamino, se quemaba, se destruía, se caía, cómo la tierra era conmovida, sacudida, y cómo Dios destruye la tierra. Así lo hizo muchas veces, lo hizo con Babilonia, lo hizo con Edom y lo hizo en muchas ocasiones en el antiguo pacto, pero no se refería a algo literal. Cuando Juan mira unos cielos nuevos y una tierra nueva y que el primer cielo y la primera tierra pasaron, no estaba refiriéndose a que esto iba a ser destruido, iba a ser quemado. Cuando nosotros se nos enseña así, ¿sabe qué pasa? Bueno, yo cuando estaba jovencito yo decía, ni para qué voy a tener hijos, porque ya al 1000 llegarás, pero al 2000 no llegarás. Entonces yo dije, bueno, pues ya esto se va a destruir, ya esto se va a quemar. ¿Para qué los voy a traer yo a sufrir? Y luego pensaba, ¿para qué estudiar? ¿No? Ni para qué mandarlos a estudiar, porque ya el fin del mundo está ahí, ¿verdad? El año 2000 era el fin del mundo para muchos.
Y yo a aquel tiempo analizaba lo que escribía la gente de que había aparecido la vaca roja en Israel, de que se entendía que el arca estaba debajo del monte y que se iba de alguna manera a extraer, que ya los judíos sabían dónde estaban. Y entonces yo decía, ya esto se va a cumplir, de que las 10 naciones y que la Unión Europea, y que primero habían 3, luego 5, ya luego habían 10, y entonces nada más faltaba el anticristo. Y bueno, hacía asustado, ¿verdad? Espantado, porque ya se destruye todo esto. Y así viví por muchos años, hasta que un día uno viene a entender en qué lenguaje ha sido escrita la palabra. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, os habéis acercado, la nueva Jerusalén, descender. Ahí ya no estaba cerca, ya estaba descendiendo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué tremendo, ¿verdad? En Lucas capítulo 21, verso 22 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan, ¿qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todos los libros de la Biblia fueron escritos antes del año 70. Ya en el 70 se cerró y hubo un cumplimiento. Todo. Del Apocalipsis para atrás, todo fue escrito en este periodo, del 70 hacia atrás. Porque este fue el tiempo que dijo Jesús, que señaló Jesús. Porque estos son días, aquí estaba hablando de la tribulación, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Después del 70 no hay más escritura ni hay más cumplimiento, porque ahí se cumplieron todas las cosas escritas. Para nosotros los cristianos se cumplieron en la consumación, cuando el Señor dijo consumado es, pero aquellos que son incrédulos, ellos tenían un cumplimiento y ahí vendría la destrucción del sistema religioso de los cielos y la tierra que regían en aquel entonces. Las autoridades políticas y religiosas serían removidas. Israel sería retribuido, sería juzgado por sus adulterios, por sus fornicaciones, por su idolatría. Habría de ser juzgado. Aquella ciudad que el Señor llama Babilonia y que también le llama Sodoma, porque dice que en esa ciudad fue que se derramó la sangre de los santos, de los profetas, y donde también el cordero fue sacrificado. A esta ciudad le llama Sodoma, a esta ciudad le llama Babilonia, a esta ciudad le llama la gran ramera, y a esta ciudad juzga y destruye en el año 70. Ahí el sistema, ahí los cielos y la tierra antiguos fueron quitados. Y entonces se cumple tanto lo que decía Isaías como también lo que profetizó Jesús y lo que miró Juan. Juan vio unos cielos nuevos y una tierra nueva. Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años y viendo proféticamente hacia el futuro predice la destrucción del sistema sacrificial judío. El Señor dice en Hebreo, sacrificios y ofrendas no quisiste, por tanto vengo a hacer tu voluntad. Esto dice refiriéndose al Hijo, quita lo primero para establecer lo último. El Señor vino para establecer lo último y quitar lo primero. Aquellos cielos y aquella tierra habrían de ser removidos. Hebreos 17, entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál era la voluntad? Verso 9, quita lo primero para establecer lo último. Bendito sea el Rey. Esto es bastante importante, porque, como decíamos, el número 70 es muy importante. El número 7 es muy importante. El número 7 nos habla de la plenitud, nos habla del cumplimiento del séptimo día, del día de reposo, del día de bendición, del día en que Dios selló toda su creación, etc. También el número 7 significa en hebreo espada o corte. O sea, el símbolo de la palabra que es una espada que corta, separa, que circuncida, que quita el pecado, que lo sepulta. Sayin o Saín significa eso. Número 7. Espada o corte, está 423 veces. Ain significa número 70. Y esto, amados, este número en hebreo significa ojo.
visión, ¿sí? En Costa Rica tienen un dicho que dice ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Por algo 70 significa mucho ojo. O sea, pongan atención lo que pasó ahí. Porque, como dije antes, para nosotros se consumó en Cristo, en sus palabras. Ahí los fines de los tiempos tomaron lugar. Pero para los incrédulos habría también un cumplimiento. Para el pueblo de Israel, en su sistema profético, habría un cumplimiento. Y entonces ahí, en el año 70, había que poner mucho ojo, o sea, una visión a lo que estaba sucediendo. El número 70 está en 97 ocasiones en la Biblia y significa justicia, juicio, conocimiento, fin de un ciclo, fin de una generación. También significa revelación. Así es que mucho ojo. ¿Con qué? Con la justicia, con el juicio, con el conocimiento, con el fin de un ciclo o de unos cielos y una tierra antiguos, con el fin de una generación y con la revelación que se encuentra en este número, porque viene a ser muy, pero muy importante. Mateo capítulo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios sería removido de aquellos que no habían dado fruto y le sería dado a otra gente que sí diera frutos. Por eso es que nosotros, cuando decimos que somos el reino de Dios, tenemos que posicionalmente entender y saber cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión dentro de este reino. Y es precisamente dar frutos. Por supuesto, vamos a dar frutos porque el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, nos viste de justicia, nos llena de bendición, etcétera, etcétera. Por eso debemos de dar frutos. Este otro pueblo, Israel según la carne, a ellos se les manifestó el poder de Dios, pero dice Hebreos que no mezclaron la palabra con fe, o sea, no dieron frutos. Había un milagro y a los 3 días estaban, ¿verdad? Abre el mar rojo, pasan el mar rojo y 3 días después estaban todos renegando, enojados porque tenían sed y porque y entonces Dios viene y cambia las aguas de amargas a dulces y así sucesivamente. No pasaba ni un par de días de un milagro cuando ya Israel estaba rebelada nuevamente contra Dios. Bueno, esa es la historia, según se nos cuenta, de cómo Israel se comportó en idolatría y en todos los sentidos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y cómo al final Jesús vino y trajo un evangelio de arrepentimiento. Juan trajo un evangelio de arrepentimiento, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Jesús dice como una gallina junto a sus polluelos bajo sus alas, pero Israel no quiso, no aceptaron. Y al final, ¿qué hicieron? Al final mataron al Hijo de Dios, al enviado, al profeta, aquel que había sido declarado como el ungido para salvación de Israel. Lo mataron y cosechan, por supuesto, el fruto de aquello que habían sembrado. Lucas capítulo 21, verso 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. ¿Qué es lo que ha llegado? La destrucción. Fue la destrucción de Jerusalén. Y aquellos que no creyeron, pues, en lugar de huir como Jesús les dijo, que huyeran a los montes, se vinieron a la ciudad, se metieron entre los muros y ahí entonces vino el juicio. Entonces ahí vino el infierno, ¿sí? Porque grandes y pequeños ardían, porque no creyeron. Sí, el templo fue incendiado, muchas partes de la ciudad. Hubo hambre, fue una tribulación como no la había habido, ni la habría jamás. 1.100.000 judíos murieron, 95.000 fueron llevados esclavos. Pero muchos creyentes huyeron a los montes y salvaron su vida y luego siguieron llevando el evangelio a muchos lugares. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hebreos 10:8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley.
y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Sí? Había que quitar lo primero para establecer lo último. Por eso Isaías había dicho, capítulo 65, verso 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué le había dicho? Y tú te gozarás en estos cielos y en esta nueva tierra. Te gozarás para siempre en lo que yo he creado, aquello que Dios había creado, Dios había planeado, traerles un cielo nuevo y una tierra nueva. Que verticalmente se cumplió cuando aquellos pasaron a la eternidad. Pero horizontalmente lo que se cumplió en la Jerusalén de aquel tiempo de Juan fue la parte del castigo y del juicio. Porque todas las promesas de Dios tenían dos cosas. ¿Qué tenían? Si hicieres esto, entonces serás cabeza. Si hicieres esto, tendrás abundancia de todas las cosas. Si hicieres esto, prosperarás. No tendrás que andar pidiendo, no tendrás necesidad de nada. Habrá salud, pero si no lo hicieres, entonces todas estas maldiciones te caerán. Bueno, Jerusalén cayó en la segunda parte. Esta Jerusalén de este tiempo cayó en la segunda parte, en la parte del juicio, en la parte del castigo. Sí, porque era una moneda de dos caras. Por eso es que hoy, en buena hora, el creyente sabe que posicionalmente puede pararse sobre la roca y a partir de ahí saber que lo único que va a cosechar es bendición, es victoria, porque tenemos un fundamento. Segunda Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Pongan mucha atención porque aquí ya estamos concluyendo, pero es importante que entienda esta parte. Segunda Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro está diciendo, yo les estoy hablando a ustedes, a su limpio entendimiento, y quiero despertar con palabras de ánimo para que ustedes entiendan con su limpio entendimiento, para que ustedes comprendan lo que está a punto de suceder. Era su segunda carta y dice, y en ambas, o sea, la primera y ahora por segunda ocasión, despierto. Sí, como cuando usted lo toca en la mañana para que se despierte, él les estaba despertando y no les estaba despertando de una mala manera, sino que les estaba despertando con ánimo, con exhortación, despertando vuestro limpio entendimiento. Para entender lo que dice Pedro aquí, primero hay que tener un limpio entendimiento, o sea, hay que tener un entendimiento claro sobre qué es lo que Pedro está hablando y a qué se está refiriendo. En el verso 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Cuáles eran las palabras que habían sido dichas por los santos profetas? Porque yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Porque Dios había prometido la destrucción de los cielos antiguos y de la tierra antigua, así como había conmovido los cielos. Se habían enrollado como un libro, un pergamino, los de Babilonia, los de Edom, y las estrellas se caían y el sol no daba su luz y la luna se convertía en sangre y como una higuera se caían los higos. De esta misma manera, el apóstol Pablo lleva las cartas a los creyentes a entender en su limpio entendimiento, a ser despertados y despertados según dice, según las palabras de los santos profetas. Quiero decirle, hay iglesias que dicen, nosotros somos la iglesia que se fundamenta o tenemos el fundamento de los profetas. Pero a la hora de la hora no saben cuál es el fundamento de los profetas. Bueno, Pedro sí tenía un fundamento profético, porque Pedro cuando habla de esto, precisamente trae a la atención las palabras de los profetas, cómo ellos habían hablado de cielos nuevos y tierra nueva, cómo Dios había prometido destruir aquel sistema de cosas. Y de esto es lo que les habla Pedro. Él no está inventando un nuevo lenguaje, sino que se utiliza el lenguaje hebreo, el lenguaje antiguo profético, para decirles y despertar el entendimiento y la conciencia de ellos, de tal manera que ellos pudieran comprender de lo que él estaba hablando. Para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas.
En el verso 10 dice, continúa diciendo, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendría? Como ladrón en la noche. O sea, vendría de una forma inesperada. ¿Cómo vendría? Bueno, Apocalipsis dice, y aquellos que le traspasaron le verán, o sea, estarían vivos en aquella generación. Estamos hablando aquí cuando uno tiene una limpia conciencia, que el entendimiento sea despertado, de tal manera que uno honestamente, creyendo y sujetándose a la escritura, no la tuerza, ni le quite, ni le ponga al Apocalipsis, ni a ningún otro libro. Pedro dice, les estoy despertando la conciencia y traigo a la memoria las palabras dichas por los profetas, porque el día del Señor vendrá. ¿Vendrá cómo? Como ladrón en la noche. Si hay un canto muy lindo que dice, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia. Y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Bueno, ¿y cómo viene un ladrón en la noche? Un ladrón en la noche no avisa, sino que viene, y muchas veces la gente se da cuenta que llegó el ladrón hasta el otro día. Un día se hablaba con mi mamá, ¿verdad? Una situación que sucedió así parecida. Tremendo. Pero sí, un ladrón no avisa. Y si usted se da cuenta, la venida del Señor, ¿qué decía? El Señor viene pronto, dijo Pablo. El Señor viene. Las cosas que van a suceder pronto. Todo el Nuevo Testamento y los apóstoles y los que tienen el fundamento, los apóstoles y profetas, tienen que darse cuenta que los creyentes estaban esperando, como Pablo, y luego nosotros los que quedamos nos encontraremos con el Señor en las nubes. Él sabía que en esa generación habría un cumplimiento. Los creyentes tenían que esperar hasta ese cumplimiento, los creyentes judíos. Es lo que hay que entender. Si el Señor no venía, si el Señor no juzgaba la tierra, si el Señor no juzgaba el pecado, si el Señor no cerraba el ciclo que se cumplió en el año 70, que estaba profetizado desde antes, entonces todavía no había entrada al lugar santísimo. Así es como sucedió en el marco profético para Israel. Para nosotros lo miramos en la consumación de la cruz, pero viéndolo desde el punto de vista del lenguaje judío, de los discípulos de Jesús, de la predicación del reino, predicada por Juan y por Jesús, este es el marco en el cual las cosas tienen un cumplimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, el ladrón venía, nadie se daba cuenta, pero había un cambio. ¿Qué pasaría? Los cielos pasarían. ¿Cómo? Con un grande estruendo. Tremendo, ¿verdad? Primera parte, el Señor viene y no se ve, porque viene como un ladrón. Segunda parte, en esa venida habría un gran acontecimiento, que aquellos cielos pasarían, y no en silencio, sino con un gran estruendo. Cumplimiento profético. Destrucción, como lo dijo Jesús. Como lo dijo Jesús, que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Su templo sería quemado y no quedaría piedra sobre piedra. Aquellos cielos pasarían con un gran estruendo. Segunda Pedro 3:10, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lenguaje, ¿qué lenguaje está utilizando Pedro? Amados, esta es la segunda ocasión que os escribo para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento y traer a la memoria las palabras de los profetas. En las palabras de los profetas, los elementos, los cielos, la tierra, los cielos quemados y destruidos, significaba que Dios juzgaba una nación. Y aquí Pedro, cuando dice y los elementos,
Elementos es la misma palabra que significa rudimentos, y los rudimentos ardiendo serán desechos. Aquellos cielos, aquel gobierno, aquellos cielos y aquella tierra sería juzgada, y los rudimentos, el sistema de culto, porque dice que el culto mosaico no podía ser perfectos. Quita lo primero para establecer lo último. He venido a hacer tu voluntad. Aquellos cielos y aquella tierra tenían que ser removidos, y esos elementos deberían de arder y ser desechos. Aquel sistema de culto se quemaría, y la tierra y las obras que en ella hay serían quemados. Esto Pedro lo dijo sabiendo que la venida del Señor estaba pronto. Sigue diciendo acá en el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida, ¿sí? Esperando y corriendo, apresurándonos. Era cosa de prisa porque ya estaba a las puertas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En ese día que se apresuraba y que ellos estaban esperando, porque os habéis acercado a la ciudad de Dios, estaba muy cerca, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, los cielos habrían de encenderse, como se le habían encendido los cielos a Babilonia y a Adón, cuando Dios les juzgó, que las estrellas se cayeron y que la luna no daba su luz, ni el sol daba su resplandor. Todo eso estaba sucediendo o a punto de suceder en Jerusalén. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Nuevamente la palabra elementos significa rudimentos. Y aunque Dios los quemó, muchas iglesias hoy siguen todavía abrazando los rudimentos que Dios ya quitó, que Dios ya eliminó, que Dios ya quemó. Es por esto que el creyente ha sido llamado a quemar los rudimentos y a no seguir más en los símbolos o en las sombras o en las figuras del antiguo pacto, sino entrar a una nueva etapa donde posicionalmente ya estamos en lugares celestiales, estamos bendecidos, hemos sido liberados por la verdad, ya no estamos en temor, no estamos en miedo, no estamos en pecado, no estamos esperando a la bestia, al falso profeta, al anticristo, no estamos esperando que los cielos y que la tierra se queme y que las estrellas se caigan, ni que el agua se convierta en sangre y todo este montón de plagas terribles que fueron profetizadas para aquel tiempo. La palabra elementos en griego es estoigión. Elementos significa rudimentos o espíritus que rigen el mundo. Esta es la palabra que utilizó Pedro. Los elementos debían de ser quemados. Los rudimentos, el sistema de culto, el sistema de gobierno, las autoridades religiosas, los escribas, los fariseos, todo eso tendría que pasar y sería quemado y eliminado. El templo, los sacrificios de animales, todo esto, eso es lo que significa elementos. Significa rudimentos o significa espíritus que rigen el mundo. Aquella forma de gobierno tenía que pasar y tenía que ser quemada. Esta es la misma palabra que Pablo usa para referirse a rudimentos en Gálatas capítulo 4, verso 3, 9, 10. Colosenses capítulo 2, verso 8, verso 20, 21. Hebreos capítulo 5, verso 12. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 7. Es muy importante que entendamos que cuando todo esto se habla de las lunas nuevas, de los rudimentos según los hombres, está hablando precisamente de esto, de elementos, de los elementos que Pedro dijo que debían de ser quemados, deberían de arder, deberían de pasar. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y sigue diciendo, porque de cierto os digo, que antes que pasen, escuche, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Jesús dice, yo no lo he venido a abrogar, no, he venido a cumplir. ¿Y cuándo se va a cumplir? No se va a cumplir sino hasta que pasen el cielo y la tierra. En tanto el cielo y la tierra no pasara, aquellos rudimentos, aquel sistema judaico de obras, de sacrificios de animales, de ley, permanecería. Tenían que pasar los cielos y la tierra, porque antes de que esto pasara, ni una jota ni una tilde pasaría. Primero tendrían que pasar los cielos y la tierra, y entonces el sistema sería quemado, sería destruido. Los elementos ardiendo se fundirían, y los cielos y la tierra pasarían con grande estruendo. Porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que él estaba viviendo en ese momento, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra profética que había dicho que vendrían cielos nuevos y tierra nueva. El Señor había dicho a Jerusalén, te gozarás y alegrarás en lo que yo he creado, para siempre en lo que yo he creado, porque yo te traigo a ti. Dentro de las cosas que yo he creado, yo voy a traer cielos nuevos y tierra nueva. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Jesús había hablado del juicio. Juan en el Apocalipsis habló del juicio, habló del infierno, habló del fuego, habló de todas estas cosas que estaban ya sucediendo y que vinieron a un cumplimiento en el año 70. Ese fue el juicio. Ahí fue donde los cielos y la tierra, que habían sido reservados para fuego, para juicio, donde las estrellas se caerían, donde el cielo se enrollaría como un libro, como un pergamino. Así como Dios trató con Babilonia y con Edom, también lo estaba haciendo ahora con Jerusalén. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que la destrucción ha llegado. El cumplimiento ha llegado. Segunda Pedro 3:13. Lo bueno es que la historia no termina ahí. Después de este juicio, después de que esos cielos y esa tierra hubiesen sido juzgados, en ese momento Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces recordemos que Pedro comienza a decir, esta es la segunda vez que yo les escribo a ustedes, para despertar vuestra limpia conciencia con amonestación, para que traigan a la memoria las palabras de los profetas, porque los profetas habían hablado de la destrucción de los cielos y de la tierra, y habían hablado también de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Entonces, Pedro dice, nosotros esperamos en ese momento, porque el juicio no había llegado. Os habéis acercado a la ciudad de Dios, estaban cerca, pero todavía el templo o el velo que Jesús rompió en la estructura bíblica judía, todavía tenía que llegar el día del juicio para que la sangre de los profetas y de los santos fuese juzgada. Y entonces en ese momento se abriría la entrada para todo el pueblo gentil. Y el cumplimiento dicho por Jesús tomaría lugar desde el marco temporal y terrenal, porque desde lo eterno él lo selló ahí en la cruz, pero lo temporal fue sellado en el año 70 cuando el juicio de Dios y la justicia de Dios se cumplió y todas las escrituras fueron cumplidas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es lo que estamos hablando entonces. Estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia. Por eso aquel que mora en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva mora en justicia, porque ya ha recibido la justicia de Cristo, la fe de Cristo, la sabiduría de Cristo, los vestidos de Cristo.
Está nuestra vida escondida en Él. Hemos sido unificados con Él y somos uno en Él. Ahora moramos, en palabras de fe, en cielos nuevos y tierra nueva. En estos cielos nuevos y tierra nueva ya no estamos viendo al diablo, ya no estamos viendo al pecado, ya no estamos viendo que un león rugiente nos anda persiguiendo para devorarnos, ya no estamos con miedo, no estamos con temor, porque nos damos cuenta de cuál es nuestra posición y cuál es la consumación de los siglos y de los tiempos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque hoy nosotros somos parte, espiritualmente hablando, de la Jerusalén celestial, pero esa es nuestra casa. Partimos de acá y entonces nos encontramos con una gloria mayor, pero desde hoy podemos en fe mirar que aquellos cielos antiguos de obras, de pecado, de maldad, de idolatría, terminaron y cielos nuevos y tierra nueva fue abierto para todos, donde mora la justicia. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. A estas palabras se refería Pedro. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Aquel sistema que fue destruido, que fue quitado, no debe de venir al pensamiento del creyente, porque hoy no vivimos en aquellos cielos ni en aquella tierra. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra posición hoy y defender nuestra posición. Porque son pocos aquellos que han logrado tener la claridad escritural para entender dónde nosotros estamos. Muchos todavía siguen morando con aquella Jerusalén que estaba en aquel momento en esclavitud, sujeta a esclavitud, y todavía están ahí en esclavitud, cuando nosotros no hemos sido llamados a estar en esclavitud, sino a libertad. Muchas gracias, amado.